Son las 6:30 de la tarde y nos encontramos en el programa Informate. Hoy día tenemos dos invitados especiales para conversar acerca de un tema muy vigente en la actualidad: el consumo de carne. Emiliano Iglesias, ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Católica y hoy día director, ingeniero y fundador de una empresa de asesoría agraria. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Por el otro lado, Alonso García, ingeniero en alimentos, egresado también de la Universidad Católica, jefe de producción de Agrosuper. Bienvenido, Alonso. Un placer estar acá. Dentro de poco hablaremos sobre todo lo que saben y creen sobre esta temática, pero antes quisiera centrar la conversación en una pregunta. ¿Es ético el consumo de carne? Antes partiré haciendo una pequeña contextualización para introducir un poco el tema. Bueno, la carne es el tejido animal, principalmente muscular, que se consume como alimento. Un alimento que, además de tener un sabor excepcional, según yo, ofrece múltiples beneficios nutricionales, como una amplia variedad de proteínas, vitaminas, grasas y minerales, de fácil asimilación por el organismo humano. Estos nutrientes desempeñan un papel importante en la función cerebral, lo que podría influenciar la disminución de graves enfermedades como ictus, hemorragia o enfermedades cerebrovasculares si no consumes esto. Nosotros vemos distintos animales, de granjas o silvestres, que se cazan más que se crían. A su vez, la sociedad se preocupa más por lo que come. Y eso se traduce en un mayor interés por las recomendaciones nutricionales y medioambientales que hablan de cómo afecta el consumo de carne en el planeta. Por lo que en los últimos años la gente ha dejado de comer carne, volviéndose así vegetarianos o veganos, aunque eso no sea exactamente lo que recomienda un experto. Eso es muy real, el consumo de carne sigue aumentando, ¿verdad? Cada vez más por diversos factores. Por un lado, cada vez hay gente en el mundo, obviamente aumenta, y cada vez la gente también es menos pobre, por lo tanto la gente que antes no comía carne, ahora sí lo hace. Y por el contrario, que está pasando todo al revés, en los países más desarrollados, con mejores economías, que la gente tiene mejores ingresos, esto es al revés, como en los países europeos, que el consumo de carne está disminuyendo. Totalmente. Pero al final, lo que pasa es que con los países europeos tienen la posibilidad, tienen las variedades, tienen los recursos para acceder a distintos tipos de carne y acceder a más variedad y a más opciones. Pero ¿qué pasa con los países menos desarrollados? Donde la sequía, la falta de agua y también las condiciones naturales de sus lugares. Las condiciones naturales y además con la pobreza debido al modelo o a su situación histórica, no tienen la capacidad de comer carne. Entonces, en ese contexto, es un poco una segregación que se hace de los que tienen la posibilidad de cambiar y los que no tienen la capacidad y de que un cambio no es tan fácil. Sí, obvio, pero igual, si hablamos en temas generales, el consumo de carne ha aumentado en un 75% desde hace 10 años, por ejemplo. Es mucho. Sí. De hecho, si seguimos así, el consumo de carne va a ser insostenible en el futuro. Y además, lo contrario, un informe de Greenpeace predice que en 10 años más el consumo de carne bajaría en un 50%, aunque yo personalmente creo que eso es lo que ellos prefieren. Sí, lógico, hay millones de otros estudios que te dicen totalmente lo contrario, que en los próximos 30 años, de aquí al 2050, se espera que se produzcan, no sé, del 200% de alimentos que se ha producido en toda la humanidad, anterior a nosotros. Y este estudio de Greenpeace dice que va a reducirse en un 50%. Sí. O sea, son totalmente opuestos. Y ahí uno puede interpretar lo que... Es que en algún momento este consumo va a sobrepasar la capacidad del planeta. Entonces a la humanidad no le va a quedar otra que cambiar el consumo de carne para su propia supervivencia. Porque ya no va a dar más la tierra y también debido al cambio climático no va a dar más los lugares donde puedes criar ganado y a la vez consumir carne. Bueno, pero igual la gente obviamente dice que la contaminación del ganado es mucha, cuando en realidad es muy pequeña en comparación con los demás contaminantes. Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero en Estados Unidos durante el 2016 fueron la producción eléctrica, que es un 28% del total de las emisiones, el transporte, también un 28%, y la industria, un 22%. La agricultura y la ganadería representan apenas un 9% de las emisiones, el cual, el 3,9%, contribuye a la ganadería. Este argumento que usan los vegetarianos o veganos de la conciencia ambiental es frecuente, pero para eso tenemos los datos y como dijiste tú recién, se contamina más del doble en la industria agrícola que en la ganadera. O sea, el 9% de los gases de efecto invernadero provienen de industrias agrícolas y ganaderas, pero solo un 4% de la ganadera. O sea que es más del doble. Entonces ahí tenemos una pregunta también desde el punto de vista filosófico, que eso es lo que vengo a hablar yo, que es
¿Es ético con el medio ambiente ser veganos o vegetarianos si al serlo contaminamos más del doble que al no serlo? También una pregunta para pensar, para que el público se la pueda cuestionar la gente que está viendo esto en la casa y recuestionarse su forma de fuentes básicas de alimentación. Porque también esto, lo que se refiere, yo creo que la agricultura, porque para alimentar una vaca, por ejemplo, se usa 10 veces más tierra de lo que se usa para alimentar a una persona. Lógico. Entonces, ese 5% se debe tal vez a la tierra que se implementa para tener el alimento de la vaca. Entonces, ¿qué pasa si cambiamos, disminuyamos el consumo del ganado y usamos toda esa tierra que se usaba el ganado, se usa para plantar animales? Considerablemente reduciría su efecto en la contaminación del medio ambiente. Y yo creo que cada acción que uno realice que disminuya el cambio climático y la contaminación atmosférica es beneficiosa y puede ayudar mucho a la comunidad. Sí, lógico. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que tú viniste, el tema de la teología. Además de que tú eres una persona católica, deberías saber mucho sobre este tema. Por favor, que nos cuentes un poco. Este tema, la Iglesia Católica tiene mucho que decir, aunque no lo parezca. Esta plantea que como ser humano, hijo de Dios, debemos cuidar la creación divina de Dios, o sea, la biodiversidad biológica, afirmando que un daño de esta sería un pecado contra nosotros mismos y con Dios. Esto está en la encíclica Laudato Si, por si acaso. Que los seres humanos degradar la entidad de la tierra, desnudándola de sus bosques naturales o destruyendo sus zonas húmedas, todo esto son pecados. Bueno, y por otra parte, la Biblia, que es de la Iglesia Católica, señala que en Génesis 1, en el versículo 28, señala que el hombre tiene que dominar la tierra. Pero en Génesis 2, 15, señala que tiene que labrarla y cuidarla. Entonces, estos dos temas se contraponen entre sí. No sé, quería saber qué piensan ustedes acerca. Yo pienso, me fundamento también en el principal autor cristiano Andrew Lindsay, que él creía que el amor de Dios está destinado no solo a los seres humanos, sino a todas las criaturas, ¿verdad? Y él dice que los cristianos deben tratar a cada animal de acuerdo a su valor intrínseco, que se los dio Dios, y no de acuerdo a su utilidad para los seres humanos. A mí me sorprende mucho ahora como los católicos antes no defendían nada de este tema. En mi época, por ejemplo, eran nada que ver con los animales y ahora, como dijimos antes, ha evolucionado demasiado la sociedad y eso se ve acá reflejado como ahora están un poco más del lado pro animal. Pero además, esto que dice acerca de dominar la tierra, porque al final Dios le dio al ser humano como la capacidad de razonar y al final la capacidad de sobrevivir y al final necesita la tierra que le dio Dios para así, para esa manera sobrevivir y avanzar y al final seguir la palabra de Dios a sus prójimos. Sí, y también este tema de que Dios le dio el dominio y el control sobre las criaturas en la tierra al hombre, no significa que el hombre debe explotar y hacer uso indebido de todos estos animales, sino que deben convivir porque todos estos son criaturas de Dios, o sea, no es algo menor. El Papa Francisco llama a la gente a proteger la casa común. Y que el universo fue creado por Dios, no para la humanidad. Por ahí un poco cae como en esta como discusión acerca de que ya, tiene que dominar la tierra, como cultivarla, pero no solo explotarla. Sí. Pero a veces el hombre necesita explotar la tierra como con el fin para la sociedad. Porque si no, solamente los ricos tendrían acceso a alimentos que es de los más consumidos. Entonces, al final, yo creo que Dios nos llama a explotar la tierra, pero no excesivamente. No al final que nos termine destruyendo a nosotros. Eso. Porque con la destrucción de la tierra está provocando todo este calentamiento global y todo eso. Entonces estamos destruyendo la creación de Dios, pero yo creo que se puede hacer de una manera más sustentable, de manera no destruirla tanto, pero a la vez
decir de ello. Y por lo mismo, al final habría que reducir el consumo de carne y no necesariamente eliminarlo. Así que desde el punto de vista teológico, si es ético o no comer carne, Pero al final también el Papa Francisco llama a cambiar como tu hábito, tu hábito diario, como vean, comer menos carne, o no sé, apagar la luz, o sea, como va a disminuir la contaminación, cosas básicas, pero al final a nosotros nos enseñan de muy chicos que ya se come carne, que el animal está, La nace para proteína. eso, la proteína, que es sana, entonces al final cambiar esos hábitos es muy difícil y creo que se necesita un cambio como no se puede un cambio inmediato, necesita un cambio como de poco a poco, para que así la generación vaya generando más conciencia, y al final porque yo personalmente no creo que pudiera así de un día para otro dejar de comer carne, Yo tampoco. y tampoco mi familia, entonces ahí hay que hacer la diferencia. ya, y como Alonso dijo, como las sociedades se demoran mucho en hacer cambios, ¿verdad? Tú puedes partir con tu granito de arena, pero de ahí a que todo el mundo, o sea, se haga una playa, tarda tiempo, ¿verdad? Sí. Y todas las diferencias que podemos encontrar más o menos hoy con el pasado es que antes se creía que Dios había creado los animales para el uso de los humanos, o sea, y eso ahora, con lo que nos dijo Alonso, como que podemos decir que no, que es para su convivencia y para su coexistencia. También que los animales eran distintivamente inferiores a los seres humanos y valían poco o nada de consideración moral. ¿Por qué? Por estas dos razones. Los humanos tienen alma y los animales no, y los humanos pueden razonar y los animales no. ¿Cachai? Y ahora cada vez estas cosas se van poniendo más en duda. Pero también la iglesia mantiene como que al final que los animales si tienen un lugar en el cielo, si tienen un lugar como con Dios, entonces ahí uno podría decir que tal vez sí tienen alma, ¿no? Sí. Y tal vez sí sufren o sí al final son parte, son como casi el mismo nivel que nosotros, puede ser. Porque al final Dios nos creó a nosotros, nos creó a los animales, creó a la naturaleza. Esto es para la gente que cree en Dios. ¿Eres un meat lover como yo? Ven a Jumbo, tenemos el mejor tipo de carne y al mejor precio. Delicioso. Jumbo te da más. Jumbo, te vamos. Estamos de vuelta. Al abordar este tema desde el punto de vista filosófico, es importante destacar que la filosofía lo analiza desde la perspectiva de si algo es estricta y moralmente correcto o no. Exacto, eso es lo que yo les vengo a hablar hoy día, de la ética en el consumo de carne. Entonces, para contextualizarlo un poco, en su forma más simple, la ética es un sistema de principios morales. Afectan la forma en que las personas toman decisiones y llevan sus vidas. ¿Ya? Así que para conectarlo un poco con lo que dijo Alonso antes del argumento teológico de las religiones que hay, por ejemplo, los judíos solo van a comer carne cuando ésta haya sido producida respecto y acorde a sus escrituras y reglas. A su ética. A su ética, ¿verdad? El animal debe ser sacrificado cortando la garganta con un instrumento muy afilado que se llama, acá lo tengo, chalaf. El corte debe cortar la tráquea, el esófago, una serie de secciones del cuello. No se le debe desgarrar el cuello y debe dejarse que el animal se desangre. Después va un médico especialista en esto y se asegura de que todo este proceso se lleva a cabo correctamente. Y esa comida que ellos comen se les llama kosher. Y ellos solo van a comer esa carne cuando tengan la garantía que fue en un proceso donde el animal no sintió dolor. ¿Ok? Mucha gente que no es judía, pero toma un poco en peso el dolor del animal, son los vegetarianos y veganos, ¿verdad? Que no consumen ningún tipo de carne y los veganos son los que no comen ningún producto de origen animal. ¿Ya? Creen que el hecho de que los animales sientan dolor es razón para no hacerles daño. Otros creen que los animales sufren, después vamos a hablar de eso después, y otros no comen carne por sus consecuencias medioambientales, como decía en tu argumento al principio. Ok, perfecto, pero ¿tú qué crees? Perfecto. Lo que yo creo es que uno, cuando te hablan del dolor animal, uno se puede preguntar, una pregunta filosófica es, ¿lo hace ético anestesiar a los animales antes de sacrificarlos? O sea, ¿tú comerías la carne de un animal que no sintió dolor al ser sacrificado? Yo preferiría comer una carne de ese tipo que de otro. O sea, a mí personalmente, o sea, me daría lo mismo, porque al final no creo que sufran tanto dolor al morir, porque yo creo que lo hacen una muerte instantánea, una muerte como clac, así. Sí, obvio, pero si vemos los dos lados, igual es mejor que sufran menos a lo que hacen. Ya, pero el costo económico de eso aumenta y la verdad es que no sé si es ético, porque al final igual le estás quitando la vida a un animal que tenía no sé, de conciencia, pero al final vida y está quitando la vida a algo, o
un animal y que al final, aunque anestesiándolo o no anestesiándolo, creo que no hace mucho peso porque sigues matando a alguien. Por ejemplo, es como si uno se refiere a un humano. Si tú estuvieras anestesiado, ¿mataría a alguien anestesiado? No sé si haría una diferencia si estuviera anestesiado o no. Pero ahí hay una diferencia entre lo que somos los humanos y lo que somos los animales. Están los derechos humanos y hasta el día de hoy no hay derechos animales, ¿verdad? Además de que el humano sufre y el animal no. Eso justamente es lo que quería hablar. Que otra pregunta también que surge de la mirada filosófica es el sufrimiento. Y según el filósofo y neurocientífico de la Universidad de Washington, Matthew Murray, dice que para que pueda ocurrir el sufrimiento, uno debe ser consciente y tener conciencia del dolor, cosa que solo el ser humano puede hacer. Sabemos hasta la fecha, Muy interesante. ¿verdad? Y por otra parte, una comunidad moral requiere que todos sus participantes tengan la capacidad de realizar decisiones morales. Pero hay un problema en esto, que los animales no pueden hacer este tipo de decisiones. Es decir, un tigre no va a abstenerse de comer a un ser humano porque está moralmente mal, sino que lo hacen en función de su hambre y su instinto de supervivencia. O sea, por lo tanto, esta analogía que hacía Alonso entre matar animales y matar gente es medio engañosa. O sea, los seres humanos son capaces de sublimar sus instintos para actuar de manera ética, y los animales no son capaces de hacer esto. Por lo tanto, somos desiguales, animales y humanos, en razones morales. Pero, no sé, algo ahí no me deja ciertas dudas. Porque al ser ético, no comer la carne por supervivencia, al final los animales sobreviven y nosotros también, o sea, ya no en este periodo que estamos sobreviviendo, estamos al final viviendo, Sí. o sea, la mayoría de la gente, pero hay muchos también que sobreviven. Pero esto de que nosotros también en algún momento tuvimos que sobrevivir, como de la historia. Sí, mucho. Entonces, al final instalamos el consumo de carne en nuestra sociedad y hicimos al final ético, como nosotros hicimos ético el consumo de carne, como que al final está correcto al final. La mayoría de la gente, todos los niños preguntan como que te gusta la carne, sí, que si te importa que la vaca se la coman o no, que no, yo creo que no le importa, y a mí tampoco, o sea, a mí personalmente tampoco mucho. Pero una interrupción pequeña. Un dato para introducir la matemática acá es que si una persona comiera 450 gramos de carne de vaca al día por los 365 días del año, sería responsable de 0.7 muertes de vaca. Una vaca pesa aproximadamente 500 kilos. Entonces, no es que uno aporte también con un número insignificante. Otra cosa que quiero decir también, que más o menos como la tendencia de Alonso, lo que dice él, que piensa parecido los éticos como Tom Regan y Peter Singer, ¿verdad? Ellos definen la ética acorde al sufrimiento. Sostienen que el determinante real de si algo es ético o no es si existe alguna necesidad vital de causar sufrimiento. Si ese no es el caso, entonces causar sufrimiento no es ético, ¿verdad? Como si yo, ya estas discusiones siempre es bueno llevar a los extremos, ¿verdad? Que les pongo un caso para que ustedes acá y el público también pueda imaginárselo, que están perdidos en un lugar con su mascota, preferentemente si no tienen mascota con cualquier otro animal, ¿verdad? No hay alimentos. Para sobrevivir, la muerte de ese animal es necesaria, ¿ya? Y la gente puede optar por dos cosas: sacrificar a ese animal para su supervivencia, y puede optar por no sacrificar a ese animal y morirse. Cualquiera de las dos opciones es válida. Algunos piensan que lo correcto es hacer esto y lo correcto es hacer esto, pero el punto es que ningún set de valores es mayor o tiene mayor valor que otro. Si me preguntaras a mí cuál es fuerte lo que decís como un animal lo matáis para que tú puedas sobrevivir, yo creo que ahora mismo yo diría que no lo haría, pero si pienso en la situación que estaría ahí, realmente lo terminaría haciendo. ¿Ustedes qué creen? Yo creo que yo también lo haría, porque, o sea, cada uno busca su beneficio personal. Sí. Y no sé, en nuestro mundo tan individualista, yo prefiero sobrevivir a que un animal y
y al final uno piensa que hay tanto animal en el mundo y tanta... Pero también, por otro lado, hay tantas personas en el mundo. Entonces, como valorar la vida de las personas, de las cosas, como que uno valora la suya y la de los cercanos suyos, pero tampoco uno valora mucho la de otros. Sí, y eso mismo lo que venía a continuación, que aún así no todos tenemos la misma valoración, por tanto nuestra vida, ¿verdad? Que hay algunos que están dispuestos a sacrificarla por la vida de otros, los bomberos por ejemplo, que hay un incendio, hay gente adentro y ellos pueden ir a tratar de salvar a gente y morir en el intento. Y como también es totalmente válido uno quedarse afuera y que eso le toque a otros, y ambas elecciones deberían ser respetadas. Tampoco no todos tenemos la misma valoración por la vida de otros, o sea, por eso hay asesinatos, muerte por todo el mundo. Y tampoco todos tenemos la misma valoración por los otros seres vivos. Por lo que esta discusión que estamos acá siempre resulta muy buena y muy discutible la imposición de un set de valores por sobre otro. Sí. Para poner un ejemplo, hace poco leí una entrevista ¿Ya? de una persona que finalmente prefirió poner su vida antes de la de los animales, que una persona vegana hace 20 años con su pareja, luego de mucho tiempo de ser veganos comenzaron a sufrir unos problemas en el estómago, en la salud, y intentaron demasiadas formas para no volver a comer carne, pero después no tuvieron otra opción. Finalmente tuvieron que volver a comer carne y por lo mismo prefirieron poner suya antes de tener los animales, que es como piensa una parte de la gente. Yo creo que como que disminuir como porque uno lo considera malo, porque hay cosas que uno hace aunque considere que es malo, como hacerla, como, no sé, mentir para robar, porque uno sabe que a veces que está malo, pero lo hace igual por necesidad, porque quiere lograrlo. O sea, yo creo que como que la carne también juega un rol así, debería jugar un rol así, como que más que uno quiera como salvar al animal o la vaca o también disminuir la contaminación, también es parte como que uno necesita la carne, como que necesita para sí, y al final eso lo hace como más o menos ético su consumo, pero lo que no es ético es el consumo desmedido, porque ese consumo, porque uno no hace nada al comer carne, uno compra la carne Empaquetada, ya no se empaquetada mercado. la parrilla y listo. Sí. Pero al final está ahí, no es ético tenerlo como, al final comprar esa carne y sin pensar de que toda esa carne viene de grandes pastizales que al final, y con muchas vacas que han producido contaminación, de grandes talas de bosques con tal de producir alimentos para animales. Al final uno tiene que ponerse eso en la mente, como éticamente, si, no sé, al hacer un asado como gigante, como es necesario como tanta carne, Sí. ¿qué estoy provocando a la ¿Cuáles son las persona? consecuencias de mi consumo de la carne? Al final las consecuencias no son solo como ya contaminación y todo, al final son consecuencias que al final afectan a todos, como afectan a los que no hicieron, a los que no comieron carne nunca, y afectan a los que comieron carne todos los días. El turismo también. Sí, a mí también. Y antes de seguir un poco, ¿qué piensa la filosofía respecto al medio ambiente y la contaminación, como decíamos? Es que eso lo habíamos hablado anteriormente en el argumento científico, Sí. y al final dice que aproximadamente el 10% de los gases de efecto invernadero proviene de la industria agrícola y ganadera, mientras que un 4% de todos los gases de efecto invernadero son de la industria ganadera. Entonces tenemos un 4% versus un 5% de la industria agrícola. Y lo que podemos inferir ahí es que la contaminación agrícola y ganadera es casi igual. Y si no se compara con las de transporte. No, que esos son 28%, Sí. es, o sea, el cambio que tú haces cuando cambias de dieta es significativo, pero es muy bajo con respecto a todas las otras proporciones. Pero lo que quería decir también, esto que dijo Alonso, que nosotros vemos la carne ya empaquetada, no vemos nada del trasfondo de eso, que esto ocurre principalmente con el movimiento y las migraciones de la gente de campo a ciudad, ¿verdad? Que en el campo antes tú tenías tus animalitos, una vez cada 2 meses ibas y le tenías que desnucar al animal, y eso no te causaba ninguna sensación de crueldad, ni remordimiento, ni pena. Era como parte de la cultura. Es parte de la vida y era así nomás. Pero una vez que la gente fue migrando a la ciudad, se produjo una desconexión y desconocimiento de lo que pasaba en estas industrias que se fueron masificando. En algunas son atroces, que le causan dolor totalmente innecesario a los animales. Y eso es el punto de que es ético tener una vaquita libre, ¿verdad? Y que le llegue la hora y
terminó, cumplió su función, o tenerlos todos hacinados, causarles dolor innecesario. Pero también hay que pensar que esas vacas nacieron para comer, sufrir y morir. Entonces, no sé si este como sufrimiento es equivalente a como cualquier animal, porque al final ellos están como que, no sé, como que nacieron para eso. Sí, pero ahí tienes otra discusión filosófica que es, ya, hay 1.000.000.000 millones de vacas en la Tierra, 1.000 millones de chanchos y 23 millones de pollos, porque el pollo es la forma más eficiente de generar comida en el aspecto de proteína. Hay 1.000 millones de vacas en el mundo. Por muy indignas que sean sus condiciones de vida, por lo menos se les dio la posibilidad de vivir. ¿Verdad? Si no se les hubiera dado esa posibilidad, ni siquiera existirían. Y eso también es un punto de discusión de si se les debería haber dado eso. Hay que tener en cuenta que al final nacieron para eso, nacieron para vivir, comer, crecer y después morir en la cosa. No creo que sea factible después, no sé, dejar estas 1.000 millones de vacas, billón, no sé cuánto, libre en el medio ambiente, en la madre naturaleza, porque no aguantaría, todos los ecosistemas colapsarían. Entonces yo creo que si queréis reducir el consumo de carne, porque también porque sufren mucho las vacas y al final también producen muchas consecuencias a todos y a todas, debido al cambio climático y a la deforestación producto de cortar para tener tierras donde puedan comer. Entonces es mejor como ir progresivamente, porque yo personalmente creo que todos los cambios drásticos son malos. Siempre hay que hacerlo gradualmente, porque si la gente se va acostumbrando y el efecto es mejor y es más aceptado por la sociedad. Sí. Bueno, como dijiste antes, como que hay que partir de a poco para poder llegar al final a lo que queremos. Sí. Sí, es lo que queremos. Sí, y en respuesta a lo que dicen los argumentos de la gente vegana, vegetariana, de el dolor de los animales, el sufrimiento que ya lo hablamos, y la conciencia medioambiental, los defensores de estas prácticas responden también con argumentos científicos, nutricionales, culturales y religiosos. Por ejemplo, nosotros al observar lo que ocurre en la naturaleza y que en las cadenas tróficas animales se comen unos a otros, no debería, o sea, sin que esto signifique algún grado de sentimiento de culpa, remordimiento, pena, no hay motivo por el cual esto debiese ser distinto para el ser humano, ¿verdad? El punto está en cuando esto se convierte en una práctica masiva, no ética, que es como tener a los animales hacinados, causarles dolor innecesario. Eso es muy poco correcto. Pero antiguamente, cuando la gente vivía en los campos y tenía su granjita, lo que pasaba era que una vez cada 2 meses le tocaba ir al campesino a doblarle el cuello a la oveja y comérsela. Aunque no quisiera hacerlo. Aunque no quisiera hacerlo, pero el hecho de eso no tenía ninguna connotación negativa. A las personas no les daba pena, ni se sentían crueles, ni como que estuvieran haciendo algo terrible, sino que tampoco es que les gustaba y iban quebrándole el cuello a todas las veces que pasaban, pero así era su vida y no tiene por qué ser algo malo eso. Pero lo que pasó mucho y por qué la gente estaba como tan asqueada de la industria ganadera es que se separó con la migración campo-ciudad, se desconectó todo lo que pasaba en esta industria. O sea, antes tú eras el que tenía que ir a matar al animal y lo criabas como un animal que te lo ibas a comer. Pero también se hizo masivo, de aumento de población que había. Sí, y se desconoció y se desconectó con las generaciones siguientes lo que pasaba entre la industria y ya tu producto en el plato, o sea, que lo compráis empaquetado del supermercado. Entonces la gente cuando se entera de esas realidades se sorprende, muchos se disgustan por la crueldad, el hacinamiento de los animales y se cambia su dieta, ¿verdad? Pero esto, de vuelta a la pregunta si es ético comer carne, es ético cuando es necesariamente vital hacerlo, ¿verdad? Como, ya esto siempre es bueno llevarlo a los casos extremos y les quiero hacer un ejercicio para que piensen ustedes y los que están en la casa. Imaginen que están perdidos
con su mascota si tiene, sino un animal cualquiera. Y no hay alimentos. Para sobrevivir, la muerte de ese animal es necesaria. Tú tienes dos opciones. Sacrificar a ese animal para tu supervivencia o no sacrificarlo y morirte, eventualmente. Los dos. Cualquiera de esas dos elecciones es totalmente válida. Tú puedes hacerlo o no hacerlo. Y eso no te hace menos respetable ni digno de ser escuchado o pensar lo que tú quieres pensar. Y volvemos siempre a la misma discusión que un set de valores, por mucho que uno crea que es el correcto, no significa que debo imponerlo sobre los otros valores de las otras personas. Obvio, si me preguntáis a mí esto, yo acá ahora mismo te diría que no, si lo pienso algo muy fuerte, matar a un animal, preferiría morirme yo. Pero después lo pienso, si estoy en la situación, en el lugar que muerta de hambre, no tengo comida, al final yo creo que sí lo terminaría haciendo, aunque suene muy cruel. Y no te guste hacerlo. Obvio que no, me prefiero poner a mí encima del animal. Yo mataría al animal personalmente, porque al final yo prefiero vivir que el animal, y al final yo creo que yo por mi parte respeto que si alguien quiere dejar en vida al animal o quiere matar al animal y beneficiarse a sí mismo, porque al final es algo que te afecta a ti nomás. Es algo que a ti te afecta si comes ese animal o no. Pero a nivel global, cuando uno come carne, uno al final no está solo, porque uno vive en comunidad. Al final, con el consumo de carne, provoca toda la contaminación, el cambio climático, la sequía, la muerte, el hambre, todo eso es provocado por el consumo de carne. Entonces al final, más que un problema ético personal, solo va un problema como ético como de grupo, global, así como ¿qué ética tengo yo con la gente del mundo? ¿Cómo tengo empatía con ellos? Por eso mismo. Y eso también es lo que yo quería decir, que aún así no todos tenemos la misma valoración, por tanto nuestra propia vida, para que los que están dispuestos a sacrificarla, como los bomberos, que hay un incendio y van y intentan salvar a la gente y pueden morir en el intento. Y como yo también me puedo quedar afuera del edificio, resguardar mi propia integridad física, psicológica, mi vida, y estas dos opiniones deberían ser totalmente válidas y las dos igualmente respetadas. Y ahí tenemos que no todos tenemos la misma valoración por nuestra propia vida, no todos tenemos la misma valoración por la vida de los otros, por eso hay mucha gente que mata, y no todos tenemos la misma valoración de la vida de otros seres vivos, como son la de los animales, que hay gente que, como dijo Alonso, puede estar dispuesto a morirse por no sacrificar a otro animal, y hay gente que está dispuesto a sacrificar al animal para su supervivencia. Y todo es válido al final. Y las dos se deberían respetar, ¿verdad? Y esto, por lo que siempre resulta discutible la imposición de un set de valores por sobre otro. O sea, si mi opinión es más válida que la tuya o no, ¿verdad? Y otro punto que es que todos los seres vivos, no autótrofos, o sea, dependen para su supervivencia de la energía y nutrientes provenientes del consumo de otros seres vivos, ya sean de origen animal o vegetal, ¿verdad? Nosotros somos así. Y de esta manera, los argumentos éticos para restringirse al grupo de animales debiera también aplicarse a los vegetales, ya que también son seres vivos. Y no porque nosotros seamos ignorantes y tengamos conocimientos limitados y creemos que los vegetales no tienen sentimientos ni conciencia de sí mismos y por ende no tienen capacidad de sufrir al ser consumidos, significa que no la tengan. O sea, no porque las plantas no se muevan como lo hacen los animales, o no respiren como lo hacen con los animales, o no se alimenten como lo hacen los animales, no significa que no tengan todas estas capacidades de sentir, quizá, o de tener conciencia de sí mismos. No lo sabemos, porque no tenemos las capacidades ni las herramientas para hacerlo. Entonces, por ende, yo desafiaría a los proponentes de esta tesis, de dejar de lado la carne, a que extiendan también su tesis a todos los seres vivos. Y yo creo que ahí hay que tener, como decía el Papa Francisco, un desarrollo integral. O sea, que como equilibrar todo, porque al final la naturaleza funciona bien si todo está equilibrado. Si se come la cantidad necesaria de carne. Al final los dos extremos terminan siendo Sí, malos. entonces al final, como combinar, como tratar de controlar la cantidad de carne que consume con la de planta, la cantidad de tipo de carne con la de planta, y al final hacer algún equilibrio. entre vitaminas, nutrientes, Sí, proteínas. un equilibrio todo. entre lo que uno hace en el ambiente. Sí. Y yo también para ir terminando, acorde también a la seguridad que algunos tienen que se puede vivir sin carne,
y solo una base 100% vegetal, me pregunto yo cómo lo hubiesen hecho los onafueguinos que habitaban zonas australes con poco alimento, casi cero vegetal, o incluso hoy los esquimales. O sea, que dependen absolutamente, totalmente de productos animales, o sea, de su carne para alimentarse y de sus pieles como abrigo, ¿verdad? O sea, ¿sería ético cuestionar su forma de vida dado que no tienen alternativa? O sea, que así pregunta para ustedes, para nosotros, ¿qué harían los esquimales si fueran veganos? O sea, no existirían. No podrían. se extinguirían. O sea, su única forma de supervivencia es comer animales, porque no es viable que caminen 5 kilómetros diarios a la punta del cerro a buscarse una planta. Y eso mismo que decíamos antes, que se ponen a ellos antes que los demás, porque finalmente quieren terminar viviendo, que es lógico. Lógico. Y ahí tú tienes la ética que dos autores filósofos éticos, Tom Regan y Peter Singer, que definen la ética en términos de sufrimiento, ¿verdad? Como es ético causar sufrimiento si existe alguna necesidad vital de causarlo, ¿verdad? Si ese no es el caso, entonces estamos hablando de algo que no es ético. Eso también se ve como reflejado en el mundo, porque yo creo que el consumo de carne debería ser como diferente para países, porque cada país es diferente entre sí. Entonces, los países más desarrollados que tienen más alcance a la carne, obvio que irían a opciones de carne, deberían bajar su consumo, mientras que los otros países tendrían que hacer esfuerzos para bajar el consumo, pero es difícil para ellos, porque no tienen poco... Otras prioridades. Sí, tienen otras prioridades y tienen pocas opciones. Distintos también recursos. O sea, al final hay que también generar como que otras opciones de carne y otra ideología acerca de la carne se vaya ampliando en el mundo. Al final, que no todo el desarrollo, que no todo el progreso de la humanidad se quede en Europa y Norteamérica. Al final, que sea más global, Se expanda. porque así, de esa manera puedes cortar el cambio climático y de esa manera sería ético comer carne. Sí. Lógico. Bueno, también queremos dejar todo esto que hablamos hoy día abierto al público. Y Yo tengo una última cosa que decir, como para recapitular las preguntas que hicimos y no se les olviden. Si es por el tema del dolor, el consumo de carne, ¿es ético comer carne si uno anestesia al animal antes de matarlo? O sea, ¿es ético comer animales considerando que no tienen capacidad de sufrir hasta ahora, con nuestros conocimientos? También es ético comer vegetales si tampoco sabemos si tienen la capacidad de sufrir un mecanismo distinto, no un sistema nervioso, pero otra cosa. ¿Es ético comer vegetales, solo excluir al reino animal? También es ético cuestionarse el estilo de vida de los esquimales, siendo que no tienen otra opción. O los dejo con la idea, la carne de laboratorio es ética. Para hacerla esta carne se necesita una muestra de células de tejido animal, ¿verdad? Y esta se va a reproducir infinitamente. Es tejido animal, pero no hay ni dolor ni matanza entre medio. Se necesita una muestra de tejido, pero no hay necesidad de quitarle la vida a ese animal para poder hacer tejido y carne finalmente. Es carne igual. ¿Eso lo hace ético? O sea, el hecho al final de comer carne no es el punto, sino es cómo es la producción de esa carne, si es ético o no. el consumo también, sí. Bueno, todas estas preguntas las dejamos abiertas para que el público también pueda reflexionar en sus casas, compartir con sus familias, con toda la gente, porque al final es un tema demasiado importante en la sociedad y que va a ir evolucionando. Y para ir cerrando también un poco de lo que los tres estamos en común, sería como, nosotros creemos que sería bueno como la reducción del consumo de carne, porque los polvos al final, los extremos terminan siendo malos. Siempre. Y nada, si al final reducimos un poco el consumo, podemos también ayudar al cerebro, a los beneficios que nos entrega esta, con las proteínas, las grasas, las vitaminas, para también prevenir las enfermedades. Y por el otro lado también ayudar al medio ambiente, al ganado y a todo lo que se relaciona también. Entonces sería más ético al final consumir menos carne, que produce menos efectos. ¿Será ético consumir carne? Disminuir el consumo de carne y también asegurarse la fuente donde está obteniendo esa carne. O sea, Al disminuir la carne, el consumo de carne, al vaya a provocar que se necesita, no sé, tenéis más, toda lo que se usaba antes, al final tenéis con menos animales, entonces tal vez se podría hacer como lo que tú decís de Y si hablamos de reducir, tampoco decimos que todos tienen que comer esto sí o sí, como Alonso decía antes, como todos los países son diferentes, pero estamos llevando como algo más general en el mundo, donde consumen demasiada carne y por eso creemos que sería mejor reducir. también destacar si es ético comer carne desde el punto de vista teológico, no que
según la Biblia, Dios nos ha dado los animales para nuestro dominio, pero eso no se debe entender tampoco como explotación de animales, ¿verdad? Pero hay una diferencia clara entre que los animales, entre que los seres humanos tienen razón y los animales no. Los seres humanos tienen alma y los animales no, aunque hay una contradicción ahí con... Sí, o sea, se puede contradecir. Sí, pero los seres humanos sufren y los animales no. No, hasta ahora con nuestros conocimientos limitados que tenemos. Entonces por eso uno tiene que siempre preguntarse por lo que va a pasar en el futuro. O sea, cómo vamos a alimentar a toda la demanda de alimentos que van a haber. O sea, la cantidad de personas va a ser exponencial, nos vamos a ir reproduciendo de una manera increíble. Entonces hay que encontrar una solución porque si seguimos consumiendo carne como la consumimos ahora, no vamos a poder, es insostenible. Hay que pensar en todos los factores que afectan esto. Esta discusión es necesaria. Sí. Es necesaria porque es un tema actual. Y por eso los invitamos a todos, como mencioné antes, a poder discutirla, conversarla, ver Y a reflexionar. documentales, leer, que eso también es muy importante. Informarse siempre y asegurarse de la fuente, conversarlo también en sus familias, con los amigos, profesores, en el colegio. Siempre es bueno mantenerse al tanto de los temas coyunturales. Pensar, a mí esto me hizo pensar demasiado todos los puntos y todas las visiones que pueden llevar a tener estas conversaciones, cambiar las opiniones también. También los datos científicos que hay, que dicen cuánta es la contaminación de verdad de la industria agrícola, ganadera, o cuánto es el, no sé, nosotros si comiéramos, para tener un último dato, si comiéramos 450 gramos de carne diarias por los 365 días del año, seríamos responsables por 0.7 muertes, ni siquiera una vaca, ¿verdad? Y si uno lo hace así como si, el caso utópico, que sería lo ideal, que es uno tener como autoconsumo. O sea, tú tener tu vaquita y que sea libre y por lo tanto le va a tocar un día que ya cumplió su función. Pero eso es imposible, porque se necesitaría una vaca por 4 casas, o sea, 4 vacas por cuadra. O sea, es imposible, no da abasto ni de espacio, ni de disposición de la gente, yo creo. Hay que pensar en todos los factores que... Es un tema muy presente y que va a afectar mucho en nuestro futuro, entonces es muy bueno que tengamos este debate Y eso, muchísimas gracias a ustedes por venir. Muchas gracias a ustedes por la Muchas gracias. invitación. Muchas Sus gracias. conocimientos me impresionaron demasiado y ojalá nos veamos alguna vez en el programa. Y gracias a la gente por escuchar, ojalá les haya gustado